¿Qué tal? Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutitos más a que termine de conectar los que los visitantes, pero denos unos minutitos y comenzamos con la presentación. Muchas gracias a todos los que se conectan. Aquí ya estamos empezando a ver los asistentes y cualquier comentario, duda, está abierto el chat para al final eh, poder atenderlas, pero sí, vamos a esperar unos minutitos a que se termine de conectar la gente y nos arrancamos con el webinar de propiedad intelectual. Para las personas que apenas se están conectando, estamos esperando unos minutitos y lo vamos a arrancar 10:05 para que pues todas las personas que eh, se conecten bien sin ningún problema. Gracias. Igual les recordamos que cualquier duda que tengan la pueden hacer vía el chat y podemos contestar preguntas al final de la presentación. Muchas gracias a todos los que se han conectado hasta el momento. En unos minutos arrancamos. Pues bueno, ya en un minutito más son las 10:05, pero vamos a comenzar introduciendo pues al equipo y al despacho. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y su valiosa participación. Nosotros somos el equipo de propiedad intelectual en el despacho Vega Guerrero Asociados, un despacho
que tiene diversas oficinas por todo el país, Aguascalientes, Ciudad de México, León, Guadalajara y Monterrey. Y pues somos enfocados en industrias pues intensivas que se encuentran en el Bajío. Yo particularmente asisto con los temas de propiedad intelectual desde la Ciudad de México y pues para nosotros es un placer el día de hoy que se conecten con nosotros para platicar de un tema que nos parece muy relevante hoy en día. Vamos a platicar un poco de las generalidades de la propiedad intelectual y las diversas figuras que existen dentro de esta materia que pues tanto nos llaman la atención. Y yo particularmente voy a estar platicando específicamente del sistema financiero mexicano, las diferentes instituciones que participan dentro del sistema financiero y cómo se relacionan con diversos aspectos de la propiedad intelectual, desde su evaluación hasta el mismo modelo que permite pues su soporte eh, en el comercio. Posteriormente vamos a explicar algunos casos de estudios que llaman la atención, eh, diferentes casos de secretos industriales, también de cómo algunas otras empresas permiten hacer valuaciones y también los efectos de un buen brandeo de una identidad de propiedad intelectual sólida. Entonces, bueno, antes que nada vamos a introducir al equipo. Arlo y Sveidi son pasantes del equipo de rotación, ambos participantes de los equipos del MUT. Sveidi aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México y Arlo en la Universidad Panamericana de Aguascalientes. Daniela Dávila es igual pasante con enfoque en Derecho a la Moda, también tiene un background ahí en esos temas específicamente y yo fui nombrado director el año pasado para el área. Había trabajado en diversos despachos de temas de propiedad intelectual y de despachos internacionales en temas de financiamiento. Y también tengo experiencia trabajando en el Banco Central de México, específicamente en la gerencia de sanciones de el área de sistemas de pago e infraestructuras de mercado, que es todo lo que regula el SPEI, y el SPID, que es igual que el SPEI, pero para dólares, no es tan conocido. Y pues este tema de financiero es algo que me llama mucho la atención, la relación que guarda con la propiedad intelectual se me hace pues muy interesante, entonces vamos a arrancarnos con el tema en específico, porque bueno, lo que queremos transmitir es que nos encontramos en una época de cambios. Durante gran parte del siglo XX, toda la creación de valor económico estaba vinculada, pues de una forma directamente relacionada con los activos tangibles, más específicamente la tierra, la maquinaria, diversos inventarios y la infraestructura productiva. Y pues la riqueza empresarial podía localizarse, pues, en términos físicos, ¿no? Y su financiamiento respondía a esta lógica material. Y hoy en día la economía contemporánea ha experimentado una transformación estructural. Hoy una proporción significativa del valor de las empresas en muchos sectores, inclusive la mayor parte, reside en activos intangibles, que son los temas que vamos a platicar el día de hoy. Las marcas globales, software, diversos algoritmos, bases de datos, modelos operativos y secretos industriales que estos constituyen los principales generadores de valor económico para las empresas. Esta transformación ha modificado profundamente la forma en que el sistema financiero evalúa, financia y estructura la actividad económica dentro de pues, nuestro país y el mundo. Y pues bueno, la propiedad intelectual, lo que queremos transmitir es que ya no es un elemento accesorio o meramente legal, se ha convertido en un componente central en la determinación del valor, la competitividad y la sostenibilidad de los modelos económicos de las empresas. Al mismo tiempo, el propio sistema financiero depende cada vez más de activos intangibles para su operación, por ejemplo, las infraestructuras de pago, los sistemas de compensación, los algoritmos de riesgos, los modelos de trading y las plataformas digitales constituyen activos estratégicos cuya protección resulta esencial. Muchos de estos activos no solo se protegen mediante patentes o marcas, que son lo que tradicionalmente se conoce como propiedad intelectual, sino también a través de figuras como secretos industriales, confidencialidad contractual y derechos de autor sobre software.
En este contexto, analizar el rol del sistema financiero desde la perspectiva de la propiedad intelectual nos permite comprender cómo se estructura la economía contemporánea, cómo se financia el valor intangible y cómo se protege la información estratégica dentro de de los mercados financieros. Y esto, como tal, pues nos permite entender la relación que guarda una figura con la otra y tomar mejores decisiones económicas y regulatorias. Entonces, pues para comenzar platicando de la propiedad intelectual, le voy a dar la palabra a nuestra colega Daniela, que va a hacer una introducción del tema específicamente. Bueno, para ir entrando en tema, vamos a empezar a hablar de qué es la propiedad intelectual. Y bueno, la propiedad intelectual es el conjunto de derechos que protegen las creaciones de la mente humana, otorgando a sus autores o titulares un derecho exclusivo y temporal sobre su uso y explotación. Y esto parte de la noción de que el inventor de algún desarrollo tecnológico, avance científico, etcétera, debe tener cierto privilegio sobre esa invención. La propiedad intelectual es una materia pues bastante vieja, tiene más de 2 siglos de existencia y sus antecedentes se remontan al siglo VII antes de Cristo, donde en la antigua Grecia ya se otorgaba cierta protección sobre recetas de cocina que permanecía sobre estas recetas por un año. Y el primer antecedente como tal de una legislación en temas de propiedad intelectual se tiene en Venecia en el año de 1474 con la Ley General de Patentes que otorgaba al titular pues cierto derecho sobre las invenciones que se realizaban y no permitía que nadie que no fuera el titular realizara reproducciones sobre estas invenciones. Y bueno, la relevancia de la propiedad intelectual es que busca incentivar la creatividad, la innovación y el desarrollo económico. Y pues a su vez recompensa el esfuerzo sobre las creaciones e invenciones y fomenta la inversión en la investigación y el desarrollo. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre el marco legal de la propiedad intelectual. En nuestro país, el fundamento constitucional se encuentra en el artículo 28, que de manera general prohíbe monopolios, pero sí hace una mención específica respecto de la propiedad intelectual al decir que no constituyen monopolio los privilegios que por determinado tiempo se concedan a autores y artistas. Entonces, aquí encontramos que nuestra legislación reconoce y protege la propiedad intelectual desde la Constitución, pero haciendo énfasis en que estos derechos no son perpetuos, sino que más bien se refieren a un derecho que es exclusivo, pero solo por un tiempo limitado. Y bueno, de manera internacional vamos a mencionar a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que busca la cooperación entre países para proteger la propiedad intelectual. El convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pues fue el instrumento de derecho internacional que se firmó en Estocolmo en el año de 1967 a fin de establecer como tal ya la organización, una organización internacional específicamente para propiedad intelectual. Este convenio entró en vigor desde 1970 y pues sigue hasta el día de hoy. Actualmente cuenta con 194 países miembros y también pues es muy importante hablar sobre el tema de tratados internacionales. Aquí les mencionamos algunos de los más importantes. México forma parte de todos estos y pues básicamente la importancia que tienen estos tratados es que mediante un solo registro pues puedes obtener protección en muchos países. Primero vamos a hablar rápidamente sobre el Tratado de Cooperación en materia de patentes, que como su nombre lo dice, pues permite buscar protección para patentes de invención. Este tratado tiene 158 países miembros. Seguimos con el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, que permite proteger marcas en un gran número de países. Son 132 países los que forman parte del Arreglo de Madrid. Y continuamos con el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, que, bueno, como mencionaremos un poco más adelante, pues la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, la propiedad industrial y los derechos de autor, y este Convenio de París
Se centra específicamente en temas de propiedad industrial, es decir, otorga protección a patentes, marcas, diseños industriales, nombres comerciales, etcétera. Y este convenio de París tiene a 179 países miembros. Y por último, el convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, que otorga protección de derechos de autor sobre obras literarias y artísticas con un plazo mínimo de 50 años de protección de vida del autor, y hay 180 países miembros en este convenio de Berna. Bueno, las dos grandes ramas, como bien explicó Daniela, son la propiedad industrial y los derechos de autor, lo que se conoce en inglés derechos de autor como copyright, y es que la propiedad industrial es como la rama. A mí me gusta pensar en la propiedad intelectual como la forma de regular la creatividad humana, pero bueno, la creatividad de parte de los derechos de autor es un poco más artística, mientras que la propiedad industrial, como menciona bien su nombre, tiene una aplicación industrial pues para temas comerciales, de negocios, pues, de realización de actividades. La propiedad industrial se protege de una diversa variedad de activos tangibles e intangibles, pero se regula por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en México, mientras que los derechos de autor, pues como había mencionado, protegen la expresión original de las ideas plasmadas en obras literarias, artísticas y científicas que adquieren esa protección una vez son fijadas en un soporte material. En México se encuentran reguladas por la Ley Federal del Derecho de Autor y otorgan a los autores derechos patrimoniales, que son derechos económicos de explotación como de licencia, y derechos morales que reconocen el derecho de la persona que lo hizo a su autoría específica, y algunos derechos como evitar que se mutile la obra, se cambie su sentido o su trasfondo sin su autorización. Entonces, le voy a dar la palabra a Arlo para que platique un poco más de las figuras de la propiedad industrial. Muchísimas gracias, Marco. Sí, como bien lo mencionó Marco, la propiedad industrial sí está más enfocada a todas estas cosas que tienen una aplicación dentro más de la industria que no son tan que no surgen tanto de una creatividad artística. Es por eso que la propiedad industrial protege una gran variedad de activos tangibles, pero también intangibles, como lo pueden ser nuevas tecnologías o signos distintivos, como los pueden ser las marcas. Dentro de los principales activos que se protegen por la propiedad industrial, tenemos las patentes, que estas amparan a productos, sistemas o métodos nuevos, que tienen que cumplir con tres requisitos principales, que sean novedosos, es decir, que sean nuevos, que sean inventivos, que aporten algo nuevo, y que tengan una aplicación industrial. En nuestra legislación se contempla que su protección se otorga por 20 años que son improrrogables, es decir, que no pueden ser renovados. Luego tenemos los modelos de utilidad, que son aquellas que mejoran una invención ya creada, pero que les dan una función que sin este modelo de utilidad no pudieran haber tenido antes. Su protección, según nuestra legislación, dura tan solo 15 años y también son improrrogables. Por otro lado, tenemos también los diseños industriales, que estos van más encaminados a proteger el aspecto estético y ornamental de algún producto. En nuestra legislación está contemplado que su protección dura 5 años, pero se puede renovar hasta llegar a un máximo de 25 años. Por otro lado, tenemos los secretos industriales, que los secretos industriales son posiblemente de los más importantes, específicamente hablando en el mundo financiero. Los secretos industriales son información confidencial, información secreta, que permite a la persona que lo conoce tener una ventaja competitiva y también económica. Esto es básicamente, como quien diría, lo que permite que un negocio sea redituable y que si la competencia o cualquier tercero conoce de esta información, pues quitaría esta ventaja competitiva o haría que el negocio no fuera tan redituable. Está contemplado que estos secretos deben de ser resguardados, deben de ser protegidos, y en el caso de que sean apropiados por medios indebidos, es decir, no sé, por ejemplo, los tienen guardados en la nube, encriptados, y por alguna razón llegan a tener una brecha de seguridad informática, son apropiados de manera indebida o simplemente son divulgados a personas que no deberían ser divulgadas.
La ley contempla sanciones que van desde multas hasta la cárcel. Algunos ejemplos de estos en el ámbito financiero, posiblemente yéndonos más del lado de fondos de inversión y banca de inversión en general, podrían ser, por ejemplo, estrategias de inversión, carteras de clientes, procesos de due diligence para conocer sobre qué compañías invertir o sobre qué activos invertir en un estado en el que se encuentra el mercado. Luego, otro que, como mencionó Marco, se suele asociar muchísimo con la propiedad intelectual y sobre todo con la propiedad industrial, son las marcas, que pueden ser nominativas, nominadas, gráficas o mixtas. Ustedes saben todo esto que conocemos como, por ejemplo, la marca que se les ocurra, Adidas, Lala, Bimbo, todo esto, desde logos hasta simplemente el puro nombre. Todo esto es lo que incluyen las marcas. Estas tienen un periodo de protección de 10 años contemplado por la ley y puede ser renovado indefinidamente. Y esta justamente es la particularidad de las marcas frente a todos los otros activos que son protegidos por la propiedad industrial, porque son los únicos que pueden ser renovados indefinidamente. En el caso de que se venda, que diga que se caduque el registro de alguno de estos activos, pues estos pasan a ser ya de dominio público y como tal, el titular de sus derechos ya no tiene el derecho exclusivo pues de uso y disfrute del mismo. Ahora le cederé la palabra a mi compañera Sveidi para que les hable sobre los derechos de autor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arno. Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Esbey Estrada y me tocará a mí exponerles un poco acerca de qué son los derechos de autor. Me gusta siempre iniciar este tema un poco abordando que justamente, como bien ya se mencionó, van a ser un punto toral para la propiedad intelectual. Y como ya lo estaremos ejemplificando, se dividirán en la propiedad industrial, que ya bien expuso mi compañero Arno. En este sentido, tenemos que, por ejemplo, la propiedad industrial, yo creo que nosotros lo vemos un poco más alejado. Sin embargo, los derechos de autor es algo que nos concierne a todos y todas, porque tenemos esta posibilidad de crear. Y eso es algo pues que se da por el simple hecho de tener una mente. Entonces, en este sentido, primero tendríamos que abordar cuál es la legislación aplicable y qué vamos a entender por estos derechos de autor. Como todo en el derecho, vamos a tener una ley que nos va a regir y en este caso es la Ley Federal de Derechos de Autor, que en su artículo 11º justamente delimita qué vamos a entender. Y son esta, llamémosla, protección o reconocimiento que va a dar el Estado a una persona por ciertas creaciones, ya sean líricas, literarias, artísticas u de otra índole, con el objetivo justamente de proteger estas innovaciones. En este sentido, entonces, vamos a tener que esta protección o reconocimiento nos va a brindar ciertas prerrogativas o vamos a llamarle privilegios que se van a dividir en dos grandes vertientes. La primera van a ser privilegios morales y la segunda van a ser privilegios patrimoniales o derechos patrimoniales. En este sentido, tendríamos que los derechos morales van a ser este vínculo que va a tener el autor o la persona justamente con su obra. Y algo que se ha abordado dentro de la doctrina y que me parece digno de resaltar es que muchas de las personas incluso entienden a las obras o a las cosas que se crearon como una extensión de la personalidad. ¿Y por qué es esto? Es porque justamente van a compartir las mismas características que planteándolo en el derecho tienen pues la personalidad de una persona, que son cuatro elementos torales, que es que estos derechos morales van a ser perpetuos, lo que quiere decir que no se van a extinguir con el paso del tiempo. Esto lo vemos, por ejemplo, en obras artísticas. Cuando nosotros vemos la pintura de la Mona Lisa, por ejemplo, sabemos que es de Leonardo da Vinci, incluso si él pues ya falleció.
lo que nos llevaría al segundo elemento, que es que son inalienables, lo que quiere decir que no se van a poder ceder, no se van a poder transmitir o en casos más prácticos, para plantearlo, no se van a poder, por ejemplo, heredar. Tenemos que, usemos otro ejemplo, Pablo Picasso, por ejemplo, tiene 4 hijos, una de las cuales es Paloma Picasso. En este sentido, entenderíamos que nosotros, cuando vemos el autorretrato de Picasso, el autor no pudo haber puesto en su testamento: quiero que ahora todas las obras sean dirigidas a mi hija como si ella fuera el autor. Esto no va a poder darse, dado que esta protección será inalienable a la persona que haya creado la obra. En un tercer punto vamos a tener que también no son imprescriptibles. Esto quiere decir que no se pierden con el paso del tiempo. Nosotros siempre sabremos que la Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci. Y el cuarto punto es que son irrenunciables, lo que quiere decir que no se puede renunciar a estos derechos. Ahora, abordando un poco los derechos patrimoniales, vamos a hablar de que justamente estos se civilizan como la concepción o percepción económica que va a derivar de una creación. Y tiene 3 elementos principales, que es que pueden ser transferibles, lo que quiere decir que estos derechos sí se pueden ya sea licitar, ceder o transferir, y también van a ser temporales. En México específicamente vamos a tener que estos derechos patrimoniales se van a extender por la vida del autor más 100 años después de su muerte. Y lo que nos va a brindar es un beneficio económico que pueden llegar a tener ya sean sus familiares o las personas que este autor designe. Como tal, tenemos dentro de la legislación mexicana ciertas restricciones para ver qué es lo que se va a poder usar o qué es lo que no se va a poder usar como dado un derecho de autor. En este sentido tenemos, y un poco abordándolo a lo que va la presentación acerca del ámbito financiero, que si bien van a existir softwares y algoritmos, también existen ciertos programas que no van a poder ser susceptibles a derechos de autor. Lo que sí es muy importante denotar o resaltar es que cobra especial relevancia, perdón, en el mundo financiero, porque el valor de muchos de los activos que van a tener las empresas se encuentran en justamente activos intangibles, como lo pueden ser bancas o documentos, fondos incluso de inversión. Y en este sentido, el licenciado Marco estará un poco abordando justamente esta estructura que conlleva específicamente en el mundo financiero. Muchas gracias, Sveidi. Es que justo es muy importante analizar, como bien mencionaron ambos oradores, Arlo y Sveidi, tanto la propiedad industrial como los derechos de autor tienen diversos criterios para ser considerados como tal. En el derecho, bueno, anglosajón, de Estados Unidos e Inglaterra, la lógica detrás de los derechos de la propiedad intelectual responden a como una justificación por el trabajo que invirtió la persona en esto, mientras que en el derecho civil, como en México, Francia, España, se reconoce más como una recompensa a la creatividad, pero en la propiedad industrial tenemos criterios específicos para que algo sea considerado como tal, como propiedad industrial, mientras que para los derechos de autor, si bien, o sea, la inteligencia artificial está poniendo en jaque todo este tipo de cosas, para adquirir este tipo de protección requiere como cierta actividad creativa por parte de un humano. Entonces, por ejemplo, si tenemos la compilación de información protegida por medio de derechos de autor, esta compilación pues no necesariamente puede ser solamente organizar temas en orden alfabético. El caso más representativo se dio en Estados Unidos que los creadores de la guía amarilla de teléfonos, no sé si mis compañeros estén al tanto de la existencia de ese tipo de libros, pero buscaron ese tipo de protección organizando pues los datos de las personas contenidas en orden alfabético y pues no se reconoció que no había ningún tipo de actividad creativa para ese tipo de ejercicio, entonces no tenía ese tipo de protección, pero pues en casos de cómo se organiza, cómo se presenta una cosa, el umbral de creatividad pues no es tan alto para tener que demostrar
que algo es susceptible de protección. Entonces vamos a platicar un poco más del sistema financiero y las diferentes instituciones y sus actividades que realizan para entender cuál es el rol que figura la propiedad intelectual dentro de este sistema. Y es que, bueno, el sistema financiero cumple una función esencial dentro de la economía. Canaliza los recursos desde agentes que tienen excedentes de capital hacia aquellos que tienen pues, una necesidad de financiamiento para invertir, producir o expandirse. Y esta función de intermediación permite que la circulación de capital se realice a lo largo de la economía y se sostenga el crecimiento económico. Sin embargo, el sistema financiero no se limita a ser un canal neutro de transferencia de recursos, actúa como un mecanismo de selección económica. A través de la evaluación de riesgos, la regulación y la supervisión institucional, determina qué proyectos reciben financiamiento, bajo qué condiciones y con qué costo. Este proceso de evaluación implica pues un análisis cada vez más complejo de los activos empresariales. En la actualidad, la viabilidad de un proyecto o empresa no se determina únicamente por sus activos físicos o su flujo de efectivo, sino también por la solidez de sus activos intangibles. La fortaleza de una marca, la titularidad de la tecnología utilizada, la existencia de software propio, la protección de secretos industriales o el control sobre las bases de datos pueden incidir directamente en la percepción de riesgo y en la decisión de financiamiento. Adicionalmente, el sistema financiero moderno opera sobre infraestructuras tecnológicas y metodológicas que constituyen activos intangibles de alto valor, sistemas de pagos, algoritmos de compensación, plataformas de liquidación y modelos de análisis de riesgo son algunos de los ejemplos de activos cuyo valor depende de su confidencialidad, control y protección jurídica. Por ejemplo, me llama mucho la atención que si bien no se considera como tal un secreto industrial porque pues no es una empresa particular, las reglas de operación de el SPEI, que es el sistema de pagos electrónicos en México, pues requiere un alto nivel de confidencialidad para su acceso y conocimiento y no cualquier persona puede pues conocer de esta regulación porque implicaría no solo un riesgo para la operación, sino pues, también posibles riesgos de seguridad para las operaciones financieras en México. Y entonces, bueno, comenzando con las instituciones bancarias, tenemos pues que las instituciones bancarias son el núcleo del sistema financiero y desempeñan un papel central en la asignación de recursos dentro de la economía. A través de la captación de recursos del público y su canalización mediante crédito y financiamiento, los bancos determinan en gran medida qué empresas y proyectos pueden lograr expandirse. Comenzando con la banca múltiple analiza de forma integral la viabilidad de las empresas. Este análisis no se limita a variables financieras tradicionales, sino incluye también la evaluación del modelo de negocio, la posición competitiva, la reputación de la marca, la tecnología empleada y la estabilidad operativa. En sectores incentivos de conocimiento de tecnología, la existencia de activos de propiedad intelectual puede ser determinante para la aprobación de un financiamiento. La banca de desarrollo, por su parte, financia sectores estratégicos y proyectos productivos con impacto económico. Muchos de estos proyectos implican innovación tecnológica o desarrollo industrial, lo que significa que indirectamente se financian activos de propiedad intelectual como procesos industriales, tecnología patentable, know-how o modelos operativos que son diferenciados. Además, el propio sector bancario depende de activos intangibles para operar. Tenemos ya que están llegando los neobancos en México. Nu recientemente obtuvo su aprobación para ser considerado un banco que es totalmente digital y Revolut también anunció su entrada a México. Las plataformas digitales y los sistemas de banca electrónica contienen algoritmos de detección de fraude, modelos de scoring crediticio y bases de datos de clientes que también constituyen activos estratégicos cuyo valor depende de su protección y control. En muchos casos, estos activos se protegen mediante secretos industriales, confidencialidad contractual y derechos de autor sobre el software. La transición hacia modelos de banca digital hace aún más evidente esta realidad. En muchos bancos contemporáneos, el valor principal ya no reside en las sucursales o en la infraestructura física, sino en la tecnología, los datos y la marca que permiten a personas que habían sido históricamente marginadas en su acceso a los servicios financieros a acceder a ellos. La propiedad intelectual se convierte así en un componente esencial del valor financiero de las instituciones bancarias. Y entonces aquí podemos ver que se resume en cuatro grandes actividades que realizan estas instituciones. Primero, financiamiento empresarial y corporativo. Segundo, hacen una evaluación de riesgo crediticio y reputacional. Tercero, hacen una estructuración de proyectos y expansión de negocios.
Y cuarto, son el soporte financiero para la innovación y el crecimiento tecnológico. Ahora bien, para platicar un poco más de las instituciones que no son bancarias y las bursátiles, el sistema financiero se compone también de un conjunto amplio de instituciones de este tipo que desempeñan funciones fundamentales en la canalización de recursos. Las instituciones financieras no bancarias, como las OFOMES, aseguradoras o arrendadoras, proporcionan financiamiento y servicios especializados que complementan a la banca tradicional. Estas entidades permiten que empresas accedan a crédito o cobertura financiera en esquemas un poco más flexibles y adaptados a sectores específicos. Tenemos que los casos más comunes de las OFOMES son pues para otorgar créditos, inclusive para factoraje financiero. En el ámbito bursátil, la relación con la propiedad intelectual es particularmente evidente, ya que pues tenemos las bolsas de valores, las casas de bolsa, los fondos de inversión, infraestructuras de mercado, como no sé si conocen Indeval, que permiten canalizar capital hacia empresas con potencial de crecimiento. La evaluación de estas empresas se basa cada vez más en su capacidad de generar un valor futuro, lo cual depende en gran medida de los activos intangibles, como demostraremos en los casos de estudio que se presentarán, específicamente de un fondo de inversión que apuesta mucho por el fortalecimiento de la propiedad intelectual. La marca, la tecnología, el modelo operativo, las bases de datos de usuarios o el posicionamiento digital pueden ser factores determinantes en las valuaciones bursátiles de una empresa. En muchos casos, el principal activo de una empresa listada o financiada por fondos de inversión, pues es intangible. Asimismo, las propias instituciones bursátiles operan mediante sistemas tecnológicos altamente sofisticados, como pues por ejemplo los algoritmos de compensación y liquidación, los sistemas de custodia de valores y las plataformas de trading constituyen por sí solos activos intangibles estratégicos. Desde una perspectiva jurídica, estos sistemas pueden considerarse software protegido por derechos de autor, por secretos industriales, en la medida que su valor depende de su confidencialidad y control. El caso de Indeval resulta muy ilustrativo, ya que pues sus sistemas operativos y algoritmos constituyen una infraestructura crítica del mercado de valores mexicanos. La protección de esta información no solo responde a una lógica de propiedad intelectual, sino también a la necesidad de preservar la estabilidad y seguridad del sistema financiero. Por último, vamos a platicar un poco de las instituciones fintech que incorporan tecnología a servicios financieros como pagos, financiamientos de inversión, ampliando el acceso y la eficiencia del sistema financiero en México. La ley fintech que fue promulgada en 2018 contempla dos tipos de instituciones de esta naturaleza específicamente. Primero, las instituciones de fondo colectivo, que pues como dice su nombre, implica como una permisión para que diversas personas participen en el financiamiento de proyectos. Un ejemplo más claro de esto, de estas fintech es, por ejemplo, creo que se llama 100 ladrillos, donde las personas pues aportan y compran una partecita de un proyecto y a través de estas fintech les permite financiar a modelos que únicamente eran considerados pues accesibles para bancos y para las instituciones bursátiles anteriormente. La segunda figura que está regulada en la ley fintech son las instituciones de fondos de pago electrónico. Son procesadoras de pago que permiten hacer pagos entre cuentas digitales, operan a través del SPAY y, por ejemplo, pues una empresa como Bitso, que permite hacer la compra y venta de activos de criptomonedas, eh, re- recae en la necesidad de tener una ISPE dentro de su estructura para otorgar una clave de interbancaria a cada uno de sus usuarios y a través de esta hacer transmisiones de dinero que permitan a la empresa fintech tener esos fondos dentro de su cuenta y pues dispersarlos a través de sus usuarios. Y entonces tenemos igual cuatro generalidades de estas instituciones no bancarias, que son la circulación de riqueza y acceso a servicios de financieros, el otorgamiento de financiamiento e inversión en empresas que son y proyectos productivos, la administración y canalización de recursos para impulsar el crecimiento económico y la innovación, y la prestación de servicios financieros especializados que complementan a la banca tradicional. Todo esto a mí me llama la atención, pues, como para que más personas puedan acceder a ellos, en especial con los fintech que han tenido un gran auge en México porque permiten a las personas acceder al, al permiten acceder a este tipo de protecciones
perdón, a este tipo de servicios de una manera que no existía antes, pues por el simple hecho que las personas se tenían que desplazar físicamente a bancos, acceder a ellos, contar con los suficientes documentos y ahora está, pues, está permitiendo que más personas accedan a ellos. Ahora le voy a dar la palabra a Daniela para que platique un poco más sobre un caso representativo de pues el efecto que tiene la protección de secretos industriales. Es en Estados Unidos. Daniela, por favor, apóyanos platicando. Perdón, digo, aquí justamente, bueno, antes de que pasemos al caso de estudio, una disculpa. Pues vamos a ver que la propiedad intelectual en el mundo financiero, pues no solo influye en la evaluación de las empresas y la evaluación del riesgo, sino que permiten sostener una ventaja competitiva de crecimiento frente a los negocios, frente a otros negocios, utilizando marcas, tecnología y software. Y también, pues, contar con elementos de propiedad intelectual sólidos generan confianza y facilitan el acceso a financiamiento, fortaleciendo las posiciones de las empresas en el mercado. Ahora sí, Daniela, muchas gracias. Gracias, Marco. Bueno, vamos a empezar ahora sí con los casos de estudio. Vamos a empezar con este que es UBS Financial Services versus Former Employees. Y bueno, este caso no es un litigio exclusivo, sino que fue una serie de litigios que tuvo esta firma, UBS Financial Services, y vamos a tomar como caso representativo el de Peter N. Jungbern. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Peter era un asesor en UBS Financial Services que eventualmente pues dejó esta firma y se fue a trabajar a Morgan Stanley Smith Barney, que era la competencia directa. Y lo que decía UBS es que pues este empleado había copiado y utilizado secretos industriales para poaching, es decir, atraer clientes a la nueva firma con toda la información que que había obtenido en UBS Financial Services. Y bueno, esta información era pues no solamente datos básicos de contacto, sino que él también obviamente había tenido acceso pues al patrimonio de los clientes, a las inversiones que habían realizado, a su historial de transacciones, a las estrategias de inversión que tenían. Entonces, pues UBS tuvo que acreditar que esta información se trataba de secretos industriales y para que fueran consideradas de esa forma, se tenía que tomar en cuenta el valor económico, que la información era de dominio público y que se habían adoptado medidas de protección. El primer punto referente al valor económico lo probaron diciendo que la información a la que tenían acceso los asesores pues representaba como tal ingresos presentes y futuros de la firma y pues que habían requerido muchísimos años de trabajo para poder posicionarse y pues que realmente esta información sí representaba una ventaja competitiva ante las otras firmas, porque además no era como tal solo la información, sino también pues la relación que había construido el asesor con el cliente pues a lo largo de muchos años con los recursos de la firma de UBS Financial. Que no era de dominio público, pues a pesar de que Peter y muchos otros de los asesores dijeron que realmente habían actuado bajo buena fe, bajo el Broker Protocol, que consiste en que los asesores pueden llevarse cierta información básica cuando cambian de firma, que es una práctica muy común en la industria financiera, pues que realmente esta información no estaba en bases de datos públicas y que como tal el conjunto estructurado de la información pues no estaba al acceso en general, entonces pues no podía considerarse como que si fuera de dominio público. Y por último, que se habían adoptado medidas razonables para la seguridad de esta información, es decir, que estaba almacenada pues en sistemas internos con acceso restringido y que también habían ciertos acuerdos de confidencialidad que pues no permitían que saliera esta información. Entonces, pues, ¿qué se resolvió en el caso? Como tal, el United States District Court for the District of Connecticut sí concedió una orden judicial provisional
que no permitía que el asesor pudiera contactar a los clientes y pues que no podía hacer uso de ninguna de la información confidencial que se había obtenido. Pero pues más que lo que se resolvió en este caso, que en general se resolvieron pues la mayoría en acuerdos privados o mediante arbitraje, pues queremos resaltar la importancia que tiene la propiedad intelectual para este tipo de firmas, porque es muy esencial que puedan proteger su información estratégica y pues que usen todas las herramientas que ofrece la propiedad intelectual para proteger esta información, que al final del día puede representar una pérdida o una ganancia muy importante para las firmas. Entonces, presentamos este caso porque queremos resaltar que mm, pudiera parecerlo o no, pero pues la información que manejan, pues sí son secretos industriales y obviamente siempre es mucho más recomendable que las empresas los protejan. Y bueno, vamos a avanzar con el siguiente caso de estudio que lo va a exponer mi compañera Edveig. Sí, muchas gracias, Daniela. El siguiente caso práctico que vamos a estar abordando es el de L. Catterton, que es justamente uno de los fondos de inversión privado más importantes del mundo. Vamos a tener que este fondo es una alianza entre Louis Vuitton Monet Hennessy y el grupo de Arnold, que es la persona que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, este grupo tiene a muchísimas marcas internacionales muy famosas, como justamente lo es Louis Vuitton, Dior, Sephora, Tiffany, etcétera. Y algo a lo que se dedica este grupo es justamente a invertir en las marcas y exponenciar un poco ya tanto su capital como la manera en la que se reflejan hacia el mundo. En este sentido, una de sus nuevas adquisiciones fue justamente Birkenstock. Y creo que ya todos conocemos un poco de la marca. Empezó a ser muy reconocida, es una marca de sandalias por ser usada por diferentes celebridades como supermodelos y artistas famosos. Y en este sentido, justamente, pues el fondo de inversión de Catterton empezó a ver en ellos como un auge y una posible marca nueva e innovadora. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El fondo de inversión adquiere esta marca y se empieza a dar cuenta que existían muchos modelos que estaban siendo replicados. Creo que todos conocemos que este modelo de sandalias pues marcó una pauta porque no era un modelo que se había dado anteriormente. Lo que intentó hacer entonces el grupo es manifestarse en contra y empezar a proteger justamente el diseño de la sandalia. Se trató de argumentar que era un diseño artístico y que formaba parte como en una cuestión artística o en una obra de arte. Y esto fue llevado incluso ante distintos tribunales internacionales o en jurisdicciones internacionales, aunque también en el ámbito nacional, por ejemplo, tuvimos que hubo una demanda hacia algunos comerciantes en Alemania. Sin embargo, la Suprema Corte de Alemania determinó que no se podía delimitar que este estilo de sandalia era per se una obra de arte y que por tanto no podía ser protegida de tal manera. Sin embargo, después tuvimos el caso de Países Bajos y ahí sí se votó a favor de la marca de Birkenstock y se dio como un tipo de copyright. En este sentido, se multó a un grupo que estaba comercializando una marca de sandalias pues bastante similar en textura y en estilo. Y lo mismo pasó con la Suprema Corte de Delhi en India. Entonces, esto justamente pues abarca un poco el qué tan fuerte es la propiedad intelectual de las marcas, que muchas veces va o traspasa lo que nosotros conoceríamos o podríamos ver, sino que los diseños también son protegidos, las texturas, incluso muchos colores han sido protegidos por la marca de L. Catterton, porque le da este peso a la propiedad intelectual y como tal al branding que va a enmarcar una marca.
porque si bien nosotros podemos ver que ciertos colores son enigmáticos de cierta marca o emblemáticos, esto justamente es lo que compone toda la estructura y lo que a nosotros como como personas que compramos, pues nos va a dar esta tanto seguridad y tanto el reconocimiento de la marca. Es por eso que se protege y que lo usamos en este sentido como un ejemplo práctico para abordar la importancia de la propiedad intelectual en el mundo comercial. Me parece que el siguiente caso lo estará abordando mi compañero Arlo, entonces le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Baby. Sí, solamente. Muchísimas gracias. Ahora, nuestro siguiente caso de estudio tiene que ver con el Banco Banamex. Como bien lo conocerán todos, yo creo que en este webinar, Banamex es uno de los bancos más importantes y más conocidos aquí en México. Pero pues sí, Banamex es dueño de 2.500 marcas, pero hay que remontarnos hasta el 2001 para empezar a conocer su historia dentro de la propiedad dentro de la propiedad intelectual. Esto empieza desde el año 2001, cuando el gigante bancario estadounidense Citigroup compra Banamex. Y una práctica recurrente que tenía Citigroup a la hora de comprar a distintos bancos alrededor del mundo era que compraba un banco, acababa con toda su identidad y simplemente lo reemplazaba por Citi. Esto no pasó en México, porque en México se valoró el potencial de la marca que poseía Banamex y lo bien calada que estaba dentro del imaginario colectivo del mexicano. Por eso es que se decidió mantener Banamex y nunca se reemplazó por Citi. Esto fue hasta el 2016, cuando se decidió que habría un rebranding de la marca. En este rebranding de la marca, desde el 2001 hasta 2016, se registraron más de 2.100 marcas y después de 2016 se registraron otras tantas para crear la nueva identidad de este banco, que sería ahora Citibanamex. Entre las marcas que se registraron incluyen desde el diseño de las tarjetas, el diseño de los cheques, eslóganes que todos hemos escuchado y que a la hora de que los vemos los asociamos directamente con la identidad del mismo banco. Sin embargo, en 2022, cuando existió una separación entre Citi y Banamex, en la que Citi se empezó a dedicar completamente a la banca corporativa, a la banca de inversión, y Banamex se dedicaría completamente a la banca comercial. Banamex se quedó con la mayoría de estas marcas, porque en ellas justamente reside su fuerza como banco. Es aquí donde podemos ver justamente cómo la propiedad intelectual tiene una gran importancia dentro de las marcas, sobre todo dentro del mundo financiero. A una persona que recibe su pensión, que recibe su nómina, que recibe su afore dentro de su cuenta de Banamex, le importa. ¿Por qué? Porque tiene la confianza puesta en una marca que ha escuchado toda su vida, porque conoce los cheques con los que se ha manejado toda su vida, porque su cuenta, su tarjeta, el diseño de su tarjeta que lo ha acompañado los últimos 10 años, confía en todo lo que asocia con este banco. En cambio, en la banca de inversión, poco le importa a un gran inversor si su banco se llama Citi o se llama Banamex, pero en cambio a las personas de pie, a la banca comercial, sí le importa. Es por eso que uno de los activos principales en el mundo financiero y sobre todo ejemplificado en este ejemplo de Banamex fue su propiedad industrial. Y aunque parece en un principio que Banamex solamente vende servicios de banca, lo vende gracias a su identidad. Y la identidad en el mundo en el que nos encontramos y en nuestros sistemas económicos y jurídicos solamente puede ser protegida gracias a la propiedad intelectual. Muchísimas gracias. Ahora cedo de nueva cuenta la voz al licenciado Marco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por las exposiciones. Excelente trabajo. Justamente podemos ver, primero en el caso representativo que expuso Daniela, que el valor reside
pues dentro de los secretos industriales y también, pues por ejemplo, con el de Arlo en la fuerza de la identidad marcaria para generar confianza dentro de los consumidores desde el punto de vista externo. Y el caso de Sveidy, cómo se utiliza de manera interna, bueno, perdón, de manera externa para analizar el valor de las empresas en las que se va a invertir y se va a considerar la viabilidad de un proyecto. Entonces, pues desde la dimensión externa, la propiedad intelectual influye directamente en la evaluación de las empresas, en la decisión de otorgar un financiamiento o de realizar una inversión. Una empresa cuya ventaja competitiva de tecnología depende de tecnología, de marcas, de conocimientos especializados, debe demostrar que es pues titular, dueño de estos activos. Y la ausencia de protección o la existencia de riesgos legales asociados a la propiedad intelectual pueden afectar negativamente el perfil de riesgo de las personas. Y ya internamente el propio sistema financiero depende de activos protegidos por propiedad intelectual o secretos industriales, que pues constituyen activos estratégicos y la cual su protección es esencial. Estos ejemplos pues son claros para demostrar que los documentos técnicos, los softwares, las marcas, los sistemas algorítmicos y las infraestructuras son elementos que pues al final se consideran un elemento diferenciador para cada una de las empresas. Y bueno, pues su protección no solo tiene implicaciones jurídicas, sino podemos ver que también tiene implicaciones económicas y de estabilidad financiera. A manera de conclusión, la propiedad intelectual, desde nuestro punto de vista, se ha convertido en un componente estructural del sistema financiero contemporáneo y pues no solo protege la innovación o la identidad de marca de las empresas financiadas, sino también la infraestructura tecnológica y operativa que permite el financiamiento del propio sistema financiero. Entonces, pues les queremos agradecer mucho por su tiempo, por haberse conectado con nosotros el día de hoy. Igual si tienen alguna pregunta con todo gusto la podemos contestar en el chat, pero pues más que nada les agradecemos por el tiempo y la atención para entender, pues dentro de algo tan importante como el sistema financiero que permite que circule la riqueza en México, que permite que se financien diferentes proyectos, algo central de todo esto es la propiedad intelectual, que al final constituye un elemento diferenciador para cada una de las empresas o personas que participa. En un modelo donde se supone que existe perfecta competencia y todos estamos en las mismas condiciones, son estos elementos que van a permitir a una persona, a una empresa, diferenciarse y salir adelante. Y pues más que nada, por eso alrededor de este tema iba el webinar del día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y pues si hay alguna pregunta está abierto el chat. Si no, les agradecemos mucho por su tiempo y estén al pendiente de nuestras redes sociales y de, y de, y de nuestros correos electrónicos donde estaremos compartiendo pues más información sobre los webinars que vayamos a realizar. A ver, tenemos aquí una mano levantada, pero no sé bien. A ver, voy a abrir el micrófono adelante. Mm. ¿Qué tal? Hola, sí me... Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, gracias. Oiga, fíjense que me quedé con la duda de su compañera, no sé si fue Sveidi o quién fue la que platicó del tema, por cuanto a los derechos morales. No sé si ha visto que en las plataformas estas de Google, Google Libros o Google Play Libros, algo así se llama, dan la facilidad de subir material corrijo, material cuya creación es propia, ¿no? em, es necesario que yo, o bueno, o más bien dicho, a mí como tal, la propiedad intelectual o el sistema jurídico, ¿me protegería con subir mi obra así sin registrar? ¿O tengo que culminar el registro ante ¿cómo se llama este instituto? El que pertenece a la El SEP, instituto, sí. eh, Instituto Sí, Nacional de Derechos de Autor, algo así se llama. sí, muchas gracias por tu pregunta. Con todo gusto la contestamos. Según el convenio de Verne, en el que estábamos del que estábamos platicando hace unos momentos, la protección de derechos de autor se obtiene
de manera automática una vez que la idea se encuentra fijada en material, entonces como tal no debes obtener el registro. El registro en México es para efectos declarativos ante terceros, entonces una vez que vas y sacudes al indautor, se solicita este registro para efectos de que terceras personas, pues si acuden a este registro, tengan conocimiento de la existencia de la obra, pero como tal, los derechos sobre tu obra ya los tienes por haberlos realizado. Lo que ayuda este registro es a generar una fecha cierta, específica, para efectos de alguna prueba en algún procedimiento, en caso que llegue a haber algún tipo de conflicto, pero los derechos de algún dibujo, inclusive si yo ahorita, por ejemplo, hago algún dibujo ahorita creativo, ya está protegido por el simple hecho de solamente hacerlo y obviamente pues vale la pena obtener el registro para tener una mejor protección, pero no es fundamentalmente necesario para que tu obra esté protegida. Y también algo que yo me he dado cuenta en términos y condiciones de redes sociales, como por ejemplo Facebook, Meta, Google, es que señalan que se ceden respecto de imágenes y de obras que se proporcionen a esas bases, a esas redes, que se ceden los derechos morales. Esas disposiciones son ilegales. Como bien mencionó Sveidi, es imposible renunciar a esos derechos como autor. Entonces, cualquier duda, en principio, cuentan con la automática protección una vez que el material está fijado. Sí, Sveidi, ¿quieres agregar algo? Sí, un poco nada más para agregar, viendo que tu pregunta va enfocada a los derechos morales, justamente como lo comenta el licenciado, estaríamos hablando de que todas estas cláusulas son ilegales y esto sí se encuentra previsto en la Ley Federal de Derechos de Autor. Y aquí vamos a tener específicamente que uno de los derechos que derivan de estos derechos morales es que tú siempre vas a tener la posibilidad de exigirte y de ese reconocimiento de la calidad que le estás dando a tu obra, o sea, de ser reconocido como el autor. Y es muy importante saber esto porque en muchas ocasiones vemos incluso obras que son anónimas. Sin embargo, incluso también esas están protegidas y están reguladas. Y creo que muchas veces, justamente como lo decías tú, al subir obras a estas plataformas, creemos o tenemos la creencia de que perdemos como tal todos estos privilegios. Sin embargo, no es así. Cualquier signo distintivo, el nombre o incluso tu firma te puede denotar o te puede reconocer como el autor de esa obra. Y de eso van a derivar todos los derechos conducentes. Entonces, no sé si respondimos tu pregunta o iba encaminado a otro punto. Ya el sistema le quitó la autorización para hablar, pero espero que hayamos sido claras con esa respuesta y ojalá pues se vayan un poco más con pues una comprensión de aspectos que le dan valor al negocio, más allá de la tierra, más allá de el edificio, más allá de pues el capital humano. Existen elementos de propiedad intelectual que son intangibles, que pues muchas veces la gente llega con nosotros a decirnos, oye, pues siento que esto se debería poder proteger porque yo lo hice, y la mayoría de las veces sí es algo que genera un valor comercial. Hay que ver, obviamente, cuáles son siempre los requisitos para que se considere como tal, pero en principio, pues lo que queremos es generar una mayor conciencia sobre el valor que pueden tener estos activos en las relaciones comerciales del día a día. Así que bueno, si no tenemos más preguntas, les queremos agradecer a todos mucho por su tiempo. Nos pueden conectar con nosotros en nuestra página web. Mi correo electrónico es marco.tena@vegaguerrero.com. Estamos siempre disponibles para pues ayudar y trabajar, ayudando a creadores, a empresarios, a instituciones a entender su propiedad intelectual, a protegerla de diversas maneras y encontrar las mejores formas de seguir teniendo una ventaja competitiva. De todos modos, allí estamos al pendiente. Muchas gracias a todos por su tiempo y gracias a los demás oradores por la participación en esta excelente presentación. Y estén al pendientes que seguiremos preparando este tipo de webinars para poder seguir expandiendo este conocimiento de una materia que pues tanto nos gusta y nos apasiona. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.
Gracias.